¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a un programa más el día de hoy para presentarles un tema de estudio bíblico. Así que les invitamos para que se queden con nosotros. Les enviamos un saludo, un abrazo especial de parte de su hermano y amigo Ángel Galeano, esperando que todos estén muy bien allí en el calorcito de su hogar. Bueno, acá por lo menos en el norte de Estados Unidos está bastante frío ya. Estamos en la época de invierno, época de nieve, muy pronto. De hecho, el día de hoy se espera que haya un poco de nieve por ahí. El día de hoy quiero presentarles un tema muy importante. El tema que le vamos a presentar se llama Los dos misterios. Los dos misterios, ¿de qué se trata? Bueno, le pedimos que se quede allí en nuestra sintonía para que se entere de qué se trata el día de hoy nuestro tema. Antes que todo, quiero hacer una pequeña oración para iniciar con este estudio que esperamos sea de interés para usted y para su conocimiento. Lo que intentamos es dar uh, una idea, una motivación para que se continúe estudiando este tipo de temas, ya que estamos en el tiempo del fin. El tiempo del fin es señalado en la Biblia como uh, un momento donde habrán de suceder, un tiempo donde habrán de suceder muchos acontecimientos. La palabra de Dios lo anuncia. Dentro de estos acontecimientos, obviamente, se va a desarrollar muchos eventos como guerras, como hambres, como pestilencias, pero también en la palabra de Dios nos habla de dos misterios. Dos misterios que son básicamente el origen de todos estos eventos, tanto de lo bueno como de lo malo. Así es que les pedimos que se queden con nosotros el día de hoy para que podamos enterarnos de qué se trata. Vamos a tener una palabra de oración para que nuestro Dios pueda inspirarnos y puedan darnos sabiduría al momento de estudiar este tema. Así es que les pido que nos acompañen porque sin duda alguna vamos a necesitar la ayuda de Dios. Querido Dios y Padre Celestial, ahora que vamos a iniciar con este tema tan importante como son los dos misterios, dos poderes antagónicos. De un lado sabemos indudablemente que usted está allí. Del otro lado está el enemigo de Dios, Satanás. Dos poderes, dos misterios que uno está trabajando arduamente para salvar la humanidad. Usted, nuestro Dios, nuestro amoroso Dios, pero también del otro lado está el enemigo, su archienemigo, Satanás, que también fue creado por usted, pero lamentablemente decidió tomar otro rumbo, otro camino, y es de estar como un enemigo suyo, pero sabemos que usted ya lo venció, pero él quiere hacer todo el daño posible para que sus hijos no puedan disfrutar de todas las promesas hermosas que usted nos ha dejado en su palabra, como es habitar allá en el cielo por muchos años y después finalmente traernos a esta tierra para continuar con ese plan que usted estableció al principio de la fundación de este mundo. Señor, ayúdenos a entenderlo y permita que muchas personas puedan también beneficiarse de este conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, les enviamos saludos para todos. Gracias por estarnos viendo ahí en su dispositivo. Este programa también lo estaremos grabando para presentarlo en nuestro canal Ángel Mensajero de nuestro canal de YouTube, ahí en la plataforma de YouTube. Vamos a presentarles el día de hoy este tema y queremos hacerlo con mucho cuidado, pero sobre todo queremos pedirle a Dios que nos ayude a
a desarrollarlo de la mejor forma, ya que es muy importante para cada uno de los cristianos que vivimos hoy en día. Este tema sería de prestarle mucha atención. En la palabra de Dios, mis queridos amigos, en la palabra de Dios aparece una palabra que se llama misterio. También está en plural, habla de misterios. Pero cuando hablamos de misterios, estamos hablando de muchas cosas que Dios no es que las esconde, sino que simplemente el ser humano no está interesado en ellos. Entonces esto se vuelve un misterio. Pero hay el misterio de Dios del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Y créanlo que al momento de nosotros hablar del misterio de Dios, no vamos a tener mucho de qué hablar en cuanto al misterio rival, porque el enemigo de Dios se ha encargado de falsificar todo lo que Dios hace. Así es que usted solamente tiene que ponerlo en el lado, vamos a tomar el lado derecha porque a la diestra está el Señor Jesús, y todo lo que está a la derecha es como que significa bueno. Pero al otro lado siempre está el enemigo de Dios falsificando esas cosas buenas que Dios hizo para su propio beneficio, obviamente, y para destruir a los hijos de Dios y así de esa forma poder hacerle daño a Dios, ¿verdad? Es decir, las cosas que están ocultas, esto representa un misterio, ¿verdad? Las cosas que están ocultas a los que no tienen sincero interés por conocer la verdad. No son misterios en el sentido que no puedan entenderse o que deliberadamente les son abiertos a algunos y ocultados a otros. El Evangelio es locura para algunos, según 1 Corintios 1:23, porque el hombre natural, sin haber recibido la influencia del Espíritu Santo, no tiene capacidad necesaria para recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, según 1 Corintios 2:14. La razón por la cual no puede conocerlas es simplemente que se han de discernir espiritualmente y que él mismo no tiene el discernimiento necesario para comprender su significado. Porque el Espíritu es el que revela las cosas, ¿verdad? La percepción espiritual solo se obtiene por medio de la obra del Espíritu Santo, según Juan 16:13, de igual forma nos lo dice Mateo 16:17. Los patriarcas no entendieron a capacidad o lo suficiente el mensaje del Evangelio. Estamos hablando de Abraham, de Isaac, Jacob y de todos estos grandes padres de Israel, ¿verdad? Las bendiciones plenas de la era del Evangelio fueron comprendidas solo vagamente por los patriarcas y las generaciones siguientes, ¿verdad? De eso podemos encontrar muchísima información ahí, Romanos 16:25, Efesios 3:3, Efesios 3:5. De igual forma, Efesios 3:9 nos habla de esa poca visión que tuvieron o poco entendimiento que tuvieron nuestros padres. Aunque este evangelio ya existía, vamos a poner acá este micrófono porque vamos a pasar, dame un segundito porque no me está escuchando. Vamos a copiar el micrófono. Creo que ahí se me está escuchando, ahora sí. Vamos a leer este texto bíblico. Dice, aunque este evangelio ya existía, ¿verdad?
Romanos 16, 25, 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, de eso es que vamos a estar hablando el día de hoy, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Dios había mantenido un misterio oculto desde tiempos eternos, ¿verdad? Según Marcos, el misterio del reino no es para los que están fuera, ¿verdad? Según Mateo 4:11, es decir, los que están fuera del círculo de los seguidores de Cristo, dice, pues no tiene sentido revelar la verdad a los que preferirían no tenerla. Solo quienes tienen hambre y sed de justicia pueden esperar satisfacerse. O sea, las personas que no les interesa escuchar la palabra de Dios, para ellos es un misterio. Pero para los hijos de Dios no lo tiene que ser. Porque Dios no va a ocultar una verdad a una persona que la busca, que anhela conocer los designios de Dios. Y es aquí donde entra el pueblo gentil. Este pueblo que tenía hambre de conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? En Efesios, rápidamente, yo tengo acá estas diapositivas que presentarles. Dice, déjenme presentarles acá, yo creo que estoy, no sé si de alguna manera se me están yendo. Efesios, aquí vamos a tratar de ubicar bien estas diapositivas que he preparado para ustedes aquí, pero que de alguna forma no se me están, o simplemente se me están pasando de lado por acá. Bueno, ya las tenemos por acá. Estamos hablando primero del versículo, el primero que vimos fue Romanos 16, 25, ¿verdad? Romanos 16, 25, y quiero presentarles esta cita de Efesios. Efesios dice que los gentiles son coherederos. Mire usted, déjeme ponerlo por acá. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes del mismo cuerpo, o copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este era uno de los grandes secretos. Para muchos les resultaría demasiado, no sé, sencillo o inverosímil que esto haya sido un secreto. Pero saben, o un misterio, los judíos no lo entendían. Los judíos creían que el Evangelio solamente era para ellos como pueblo escogido de Dios. Pero al pasar el Evangelio a los gentiles, ellos se sorprendieron porque no habían entendido esa situación. ¿Qué podemos concluir con esto? Que Dios había pensado salvar a todo ser humano que naciese sobre la tierra. Sin duda alguna, los planes de Dios es que a través del Evangelio de Jesucristo todos fuesen alcanzados. Y aquí es donde encaja perfectamente ese versículo que conocemos muy bien y que es uno de los más conocidos. Usted lo conoce muy bien como cristiano. Todos conocemos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Esto nos da esperanza porque dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Este es un amor que no se comprende. Realmente pareciese que fuese un versículo simple, pero yo le aseguro que si ese versículo lo aplicáramos a nuestra vida personal, nos dolería, y créalo, que no sería un tanto difícil dar a nuestro hijo en sacrificio por otra persona o para salvar a otra persona.
Y los profetas de Dios, si los profetas de Dios vivieran hoy en día y les preguntáramos acerca de Jesús, ¿verdad? En su tiempo, ellos no responderían, porque muchos de los profetas, muchos de los padres conocieron a Jesús. Es una lástima. No así la gran mayoría del pueblo de Israel o de los judíos ya en el último tiempo. Pero, por ejemplo, si nosotros le preguntáramos a Adán, ¿tú conociste a Jesús? Adán nos diría, es la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Si nosotros le preguntáramos acerca de Jesús, por ejemplo, a Abraham, ¿qué nos diría Abraham? ¿Qué nos diría Abraham? Sería Melquisedec, ¿verdad? Rey de Salem, la representación del sacerdocio de Cristo. Y si le preguntásemos, por ejemplo, a Jacob, ¿qué nos diría Jacob? Con seguridad él nos diría, es Silo, ¿verdad? De la tribu de Judá. ¿Y qué si le preguntásemos, por ejemplo, a Isaías? Él nos diría, bueno, es Emmanuel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y qué pasaría si nosotros le dijéramos a Isaías, ¿quién sería Jesús allá en tu época? Con seguridad él nos diría, la rama de David, Jehová justicia nuestra. ¿Y qué de Daniel? Los grandes hombres, los grandes profetas, los grandes padres del pueblo de Israel. Daniel sin duda alguna nos diría es el Mesías, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Oseas, por ejemplo? Oseas nos diría él es Jehová. Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial. ¿Y qué de Juan el Bautista? Ya un poquito más acá. Sin duda alguna, Juan el Bautista os diría, o nos diría, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El gran Jehová ha proclamado de su trono, este es mi Hijo amado. ¿Y nosotros sus discípulos qué diríamos? ¿Qué diría usted? ¿Quién es Jesús ya en nuestros días? Este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo. ¿Y qué pasa si nosotros le dijéramos o le preguntáramos al príncipe del poder de las tinieblas, al Satanás? Él respondería porque conoce la Biblia. Él diría, sé quién eres, el Santo de Israel, el Santo de Dios. De modo que, aunque Dios reveló a su Hijo en el Antiguo Testamento, Israel no lo quiso reconocer. No quiso reconocer al Mesías. Dios se le presentó. Dios siempre se ha presentado ante su pueblo. Pero como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos simplemente no le recibieron. Qué triste, ¿verdad? No es un versículo reciente. No es un versículo, no estaba describiendo un rechazo solamente en la época apostólica. O sea, este versículo no solamente nos está hablando del rechazo del Mesías en la época apostólica. Esto fue una actitud casi permanente del pueblo de Dios. Hoy pasa lo mismo. Jesús es rechazado en su misma iglesia. Y usted me puede preguntar, bueno, ¿cómo es que es rechazado Jesús el día de hoy? Así es, mis queridos hermanos y amigos. Les pregunto, ¿cómo es que hoy en día el Evangelio es predicado? A través de su palabra, ¿verdad? Me respondería alguno por ahí, escrita. Pero también a través de nuestro testimonio. ¿Cuál es el principal vínculo? Otra de las preguntas que nos une o nos identifican como cristianos. El amor, ¿verdad? Diría alguien por ahí. Perfecto. ¿Cómo demostramos que le amamos a Jesús, por ejemplo? Gritando,
llevando serenatas, así como se la llevamos a la muchacha cuando estamos enamorados y queremos conquistarla. ¿Mm? ¿Qué hacemos nosotros cuando amamos a alguien? El siguiente versículo describe la forma como nosotros demostramos que amamos a Dios o a Jesús. Juan, en el capítulo 14, nos dice, y versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Interesante, ¿eh? Muchos podemos decir, bueno, yo no rechazo a Jesús el día de hoy, pero Jesús ha sido claro en su palabra al decirnos cuál es la forma, cómo quiere que nosotros mostremos nuestro amor hacia Él. Tú podrás decir, pues yo sí guardo los mandamientos. Y yo te pregunto, ¿cómo andamos, por ejemplo, con el cuarto mandamiento? Ya que el cuarto mandamiento ha sido como la piedra en el zapato para muchos cristianos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo quiero leerles un versículo en Santiago. Permítame, estamos aquí en Juan. Santiago es claro, la palabra de Dios nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Y el versículo 11, vamos a pasar rapidito, dice acá, porque el que no dijo, no cometerás adulterio, por si acaso hay una confusión en relación a qué tipo de mandamientos o a qué ley se estaba refiriendo Santiago, pues vamos a darles aquí el versículo 11 nos hace notar que se está refiriendo a la ley moral de Dios. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley de Dios. Claramente aquí está hablando, como decíamos, de la ley moral de Dios. O sea, el Señor Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero bueno, hoy en día nosotros creemos que el guardar los mandamientos se nos dio como opción. Podemos guardar los que querramos, así un estilo comida buffet. No sé, yo agarro frijoles por acá, tenemos arroz, queso. Si no nos gusta la carne, pues no comemos. Pero a la verdad, esto no funciona así. Cuando Dios dice, guardad mis mandamientos, se refiere a guardarlos todos, incluyendo ese día tan especial, pero controversial para el mundo cristiano, como lo es el día de reposo, el día sábado, el Shabbat. Muchos dirían, yo no lo tengo que guardar porque Jesús lo cumplió. Es cierto, Jesús vino a obedecer los mandamientos porque nació bajo la ley. Y Él los obedeció cabalmente. Pero en ninguna parte de la palabra de Dios me dice que el hecho de que Él lo haya guardado los anuló, los invalidó. Al contrario, me dice la palabra de Dios que Él vino a fortalecer la ley. Mis queridos hermanos y amigos que nos ven a través de Facebook, el día de hoy estamos hablando de dos misterios. Y decíamos que el Evangelio de Jesucristo es el gran misterio que sería revelado por Dios a los gentiles, confirmándolos como parte de su iglesia y que dicha determinación había sido tomada desde tiempos antiguos, desde tiempos lejanos. Y recién en la época apostólica lo veríamos en acción ese misterio. Pero ¿hasta dónde queremos llegar en este estudio? Que no lo vamos a hacer tan largo el día de hoy. Mis queridos hermanos y amigos, Dios es un Dios maravilloso, que se preocupa por la seguridad y la felicidad de sus hijos. Él en su omnisciencia conocía, ¿verdad? Sabía la historia en que la humanidad estaría envuelto. No se le escapó absolutamente nada. Ninguna escena que pudiese ocurrir en este mundo escapó de su ojo.
y vio cómo la humanidad, su máxima creación, quedaría sumida en las tinieblas después de que éstos permitiesen entrar el pecado en su vida. Y es de esa forma como Él inventó, Él creó un plan para rescatarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable. Ese rescate tenía un nombre: Jesús. Jesús, el Evangelio eterno. Por eso es eterno, porque Jesús es eterno. Pero también, ojo, escuchen, muy interesante esto, también las tinieblas lideradas por Satanás inventaron su propio evangelio, ¿verdad? Porque Satanás, el enemigo de Dios, es capaz de hacer eso y muchas cosas más. Repito, el rescate que Dios creó, inventó, tenía un nombre. No solamente era un concepto. Ese nombre, el nombre de ese rescate se llamaba Jesús, el Evangelio, ¿verdad? Eterno. Como decíamos, por eso es que el Evangelio es eterno. Porque el Evangelio es Jesús. Existe desde siempre. Pero también decía que las tinieblas tiene un nombre. El nombre de las tinieblas es Satanás, el enemigo de Dios y de su creación. Satanás de igual forma creó su propio evangelio, como decía. ¿No es impresionante? Así es. El diablo todo el tiempo trató o ha tratado de imitar a Dios. Él es un experto falsificador. Lo que Dios hizo, también Él lo hizo. Esto lo veremos un poquito más adelante. Ese evangelio falso también es llamado en la Biblia el misterio de la iniquidad. Interesante, ¿verdad? Así es. Es una copia falsificada del ministerio o del misterio de la piedad, creada por Dios. De esto dice la palabra de Dios. Déjenme mostrarles algún versículo por acá. No sé si ya me fui. Primera de Tesalonicenses, de Timoteo, perdón. Dice, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo es el misterio de la piedad? Grande, enorme. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es un hecho terminado, mis queridos hermanos. Repito, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Escúchelo, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién era ese personaje? Jesús. Jesús era Dios, es Dios. Justificado en el Espíritu. De ahí podemos sacar muchísimas enseñanzas, mis queridos hermanos. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá arriba. Pero por otro lado, está el enemigo de Dios con un misterio. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en este asunto. Este misterio se llama el misterio de la iniquidad, comandado obviamente por su líder, Satanás, el enemigo de Dios. La palabra de Dios nos dice, porque ya está en acción, en 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Estas dos fuerzas antagónicas, conocidas como el bien
Jesús y el mal, Satanás, según la palabra de Dios, se enfrascarían en una guerra que se desarrollaría en todos los frentes, ya sea físico o espiritual. No había ninguna área de la vida y de nuestro mundo que dicho conflicto no afectaría, ¿verdad? No afectara. El día de hoy comenzaremos con un estudio fascinante de la palabra de Dios en cuanto a estos dos misterios. Y finalmente vamos a llegar y vamos a hablar claramente, mis queridos hermanos, quiénes representan hoy en día esos dos misterios, ¿verdad? Allí estos estudios nos ayudarán a entender el gran conflicto de los siglos entre Dios y Satanás, el misterio de la piedad versus el misterio de la iniquidad. No se lo pierda. Por favor, síganos y comparta estos estudios. Yo le puedo asegurar a usted que ama la verdad, que Dios le revelará información muy importante para que usted pueda estar preparado ya en los tiempos finales, cuando el gran conflicto entre Jesús y Satanás pues se aproxima. Ya estamos en el tiempo del fin, mis queridos hermanos y amigos. Estamos viendo acontecimientos escatológicos que la Biblia nos anunciaba desde hacía cientos de miles de años. Se acerca el final del conflicto, de este gran conflicto entre el bien y el mal. Jesús se prepara para venir a la tierra y Satanás también se prepara para llevar a cabo su último ataque. La palabra de Dios nos dice, y vamos a ir rápidamente aquí, dice, y entonces, segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 9 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tremendo. Nosotros tenemos que prepararnos, mis queridos hermanos y amigos. Y esta no es una preparación de gimnasio o de cuestiones monetarias, no. Tiene que ver con una preparación espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni de carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas en los aires, demonios que están luchando por destruir la simiente de la mujer, por destruir la iglesia de Dios, la esposa de Cristo, ¿verdad? Aquí está hablando en estos versículos que acabamos de leer de dos personajes, el inicuo y Satanás. Mire qué interesante, no sé si de alguna vez usted que estudia la palabra de Dios se ha dado cuenta de esto. Ese inicuo es el mensajero de Satanás para dar a conocer un falso evangelio. ¿De quién se trata? Lo veremos en nuestro próximo estudio, mis queridos hermanos. Así que espérelo. Ya hemos dicho que Jesús es el evangelio eterno, la luz de los hombres. Y Dios lo envió para rescatarnos de los planes siniestros de Satanás. Dios ama a sus hijos, mis queridos hermanos y amigos. No importa de qué color seamos, no importa la raza, etcétera, etcétera, etcétera. Juan 3:16 es nuestro versículo que nos da esperanza, mis queridos hermanos, y ya lo hemos leído, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que se pierda, el que pierda la vida eterna, va a ser por su propia negligencia, va a ser porque así lo decidió. No porque Dios ya ha abierto las puertas. Dios ya hizo todo lo necesario para salvarnos. Somos salvos el día de hoy. Yo no creo salvo una vez para siempre salvo. No creo en eso. Pero yo sí creo que Jesús ya consiguió a través de sus méritos, de sus hechos, de su sangre, nuestra salvación. Nosotros lo único que tenemos es que adueñarnos de esa salvación que Jesús ha depositado a nuestro favor. En otras palabras, mis queridos hermanos y amigos, Jesús es el Evangelio en persona. Él se había manifestado durante la historia
de este mundo a través de sus diferentes facetas. La palabra de Dios lo señala de la siguiente manera, y déjenme presentarles este versículo. Dice en Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Y en el versículo siguiente dice, Colosenses 27:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Escuche bien, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo, agente especial para llevar el evangelio a los gentiles, Pablo consideraba que tenía la misión de hacer conocer el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, según Romanos, Primera de Corintios y Efesios. El propósito eterno de Dios es de redimir al hombre en Cristo. Ahora ha sido declarado en el cristianismo, ¿verdad? De ese modo, Pablo describe toda la revelación cristiana como un misterio, ¿verdad? Este misterio aplica a varios puntos, como por ejemplo la encarnación de Cristo, a la unión de Cristo con su iglesia, simbolizada mediante el casamiento, a la transformación de los santos cuando Cristo venga por segunda vez, y también a la oposición del anticristo, y especialmente a la admisión de los gentiles en el reino de Cristo. Pero el próximo estudio, mis queridos hermanos, vamos a hablar y vamos a seguir investigando acerca de este tema. Ambos misterios, el misterio de la piedad y el misterio de Satanás, el misterio de la impiedad, podríamos llamarle así, de la iniquidad, parieron dos evangelios. Al mismo tiempo, ambos crearon sus propios mensajeros. Estos mensajeros tendrían como propósito llevar su propio evangelio. Tanto Satanás como Dios hoy en día están llevando su propio evangelio. Cada uno de ellos tiene su iglesia y tiene sus profetas, tienen sus Cristos. Es impresionante. El evangelio de Dios tiene a un Cristo, pero el misterio de la impiedad tiene a uno que se llama el anticristo. Tiene un falso profeta y al final de los tiempos nos dice Apocalipsis que tiene una bestia, una bestia. Hay un inicuo también, que no debemos de confundirlo. El inicuo es uno, Satanás es otro, pero al mismo tiempo es un misterio que vienen siendo la misma cosa. De eso estaremos hablando la próxima semana. Con nombres estaremos identificando estos dos poderes antagónicos que librarán una batalla al final de los tiempos en este planeta Tierra. Y ya lo estamos viendo. Ya hemos entrado en la parte final del tiempo del fin. Así es que, mis queridos hermanos, preparémonos, busquemos a Dios de todo corazón mientras podamos ser hallados, porque los peligros se ciernen sobre cada uno de nosotros. Y los que confiamos en Dios, queremos tener seguridad en Él. Así es que usted la puede tener el día de hoy, buscando más de Dios, más de Jesús. Que Dios les pueda bendecir, mis queridos hermanos. Vamos a terminar con una pequeña oración para terminar este corto estudio el día de hoy. Pero la próxima semana se va a poner mucho más interesante porque vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando qué produjo este misterio de iniquidad. ¿Qué produjo el misterio de la piedad? Usted lo puede ver el día de hoy. Lo puede reconocer y puede identificar estos dos poderes. De usted va a depender de qué lado va a estar al momento del gran conflicto. Por eso le pedimos que nos siga, que siga este estudio la próxima semana, tanto a través de aquí de nuestro canal de Facebook, como también en Ángel Mensajero, en YouTube. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Querido Dios y Padre, gracias por su palabra tan reveladora que nos informa y nos aclara en cuanto a estos dos misterios. Su misterio, el misterio de amor, de piedad, pero también el misterio enemigo,
el enemigo de las almas de Dios, el misterio de la iniquidad, comandado por su jefe Satanás. Sabemos que las cartas ya están tiradas, usted será el victorioso, el ganador, pero el enemigo quiere hacer el último intento por destruir a sus hijos, porque él sabe y conoce que lo más precioso que tiene en esta tierra son sus hijos, los seres humanos, los pequeñitos, los que necesitamos de su gracia y de su misericordia. Pero usted sabe que hay muchas personas, millones de sus hijos que le amamos y que le esperamos y queremos vivir por la eternidad en sus mansiones, las que usted ha ido a preparar al cielo. Querido Padre, gracias por su palabra, por informarnos. Gracias porque con ello nos muestra realmente que usted nos ama. Y no lo creemos solo por su palabra, sino porque Jesús, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, vino a dar su vida por nosotros. Y eso habla más que 1.000.000 de palabras. Los hechos, con los hechos son con los que usted nos ha comprobado del gran amor que nos tiene. Gracias por su palabra, por este estudio y ayúdanos para que estos mensajes puedan llegar a otras personas. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos en este pequeño estudio el día de hoy. A nombre de Ángel Galeano, un abrazo. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y nos veremos en la próxima semana, Dios mediante.